Estos son tres claves estructurales fundamentales para entender la ética platónica o su filosofía en general. Es posible pasar a entender en los próximos minutos la ética platónica, ético-política, y por extensión toda su filosofía, de una forma como nunca habías hecho antes, despojándote de toda una suerte de mitos y propagandas, los cuales se difunden sin descanso desde los centros educativos y los medios de comunicación de masas. El primer paso será allanar el camino de todos estos surcos torcidos que te impiden roturar a ti en una lectura desprejuiciada de sus diálogos. Para ello solo es necesaria la asimilación de 10 claves fundamentales que te habrán de servir de guía al comienzo. Lo único que te pido son unos minutos de concentración y aguante mental, ya que esto no son tweets ni citas de Instagram que puedan tragarse como papilla ideológica. Se requerirá algo más de músculo de tu parte. Así pues, advertida o advertido, empecemos por aquellas de las claves o conceptos más manifiestamente vinculados con la infraestructura, esto es, la base histórica, económica y social, para irnos progresivamente elevando hacia los que semejan ser más puramente teóricos y desvinculados de tal infraestructura, pero que de hecho no lo son. Suscríbete y dale a me gusta si quieres corresponder mínimamente a la hecatombe de horas no remuneradas que he necesitado para hacer este vídeo. Puedes dejar un comentario razonado si lo prefieres. Sin más dilación, empecemos. Clave 1. Ética esclavista. Es la ética de Platón, primero y antes que nada, una ética esclavista, pues en ella se asume, profundamente y de un modo en gran medida incuestionado, la necesidad del sistema esclavista de producción para el mantenimiento de su ser individual y el de la clase social que sostiene en su cohesión a dicha individualidad, esto es, la aristocracia. Si bien es cierto que en un sentido extensivo puede decirse que Platón limita teóricamente la cantidad de esclavos de guerra que debe poseer una ciudad-estado para evitar su ruina, principalmente con su oposición al expansionismo imperialista, el cual contiene, por ejemplo, su mito de la Atlántida, en otro intensivo aboga por la perpetuación infinita de la esclavitud, al prolongarla mediante el linaje guiado por una férrea eugenesia. Así defendía la política de que el nacido de una esclava debía continuar siendo esclavo y no libre, algo que con mucho superaba en virulencia e impiedad las leyes áticas por entonces vigentes, quedando más próximas a las aplicadas por Esparta contra los ilotas en el Peloponeso. Los seres humanos esclavizados constituían en las más importantes ciudades-estado de su época la inmensa mayoría de la población, privados de cualquier derecho político y cosificados. En el temprano mundo antiguo, la esclavitud estaba a la base de la acumulación de riqueza que había determinado el surgimiento de esta clase aristocrática. Platón mismo fue esclavizado durante un periodo breve de tiempo y liberado gracias a la influencia de su ser aristocrático y su prestigio. Y así llegamos a la segunda de nuestras claves estructurales. Clave 2. Ética aristocrática. Consiguientemente, y en estrecha vinculación con la clave anterior, puede caracterizarse fundamentalmente la ética de Platón también como una ética aristocrática, y no nos estamos refiriendo en sentido estricto a ningún tipo ideal de aristocracia, como el que dicho filósofo propone en su obra La República y que es en definitiva un simple fruto de la fantasía de su dualismo idealista. Estamos indicando al aristocratismo que subyace a todo ello, el que reproduce la ideología de la aristocracia realmente existente en la Grecia antigua, específicamente la dominante en Atenas tras la instauración de la dictadura oligárquica de los 30 tiranos, impuesta por Esparta en el periodo de su hegemonía en la Hélade, con la victoria sobre los demócratas en la guerra del Peloponeso, aristocracia a la que Platón pertenecía por linaje en el más alto grado. Hijo del noble Aristón, su línea paterna presumía comunicar con el legendario rey Codro y los mismísimos dioses, y la materna, siendo Perictione su madre, lo relacionaba seguidamente con miembros de la tiranía oligárquica de los 30, específicamente con el peor de todos ellos, el monstruoso Critias, discípulo aventajado de Sócrates.
nuestro noble ateniense termina reflejando poderosamente, tanto en las más alejadas floraciones de la superficie como en el trasfondo más abismal de su producción intelectual, los problemas esenciales de esta nobleza contemporánea suya, y ello en la medida en que se constituye como un intento de solución de los mismos desde la especulación filosófica. Tras su segundo viaje a la tiranía siciliana, con su consecuente y estrepitoso fracaso, todo esto se precipitará. Platón abandonará toda idea de participación directa en la vida política, pero no lo hará con la indirecta, a la que, por el contrario, transferirá todas sus fuerzas y recursos y proyectará todas sus desmedidas ambiciones. Se han definido sus objetivos y direcciones, su estrategia. La ética de Platón, como el conjunto de su filosofía, pasará entonces a articularse como una reacción contra la democracia y la ética democrática del período clásico en el momento de su decadencia. De este modo, se la puede caracterizar sin duda, en sentido negativo, como una ética antidemocrática. Se trata en el fondo de una forma de antidemocratismo esencial de clase, sea cual sea su orden y condición, y no una mera crítica a la democracia decadente del Atenas del momento, como bien pudo ser en cierta medida la de Sócrates, pero no totalmente. Recordemos que Sócrates fue el maestro de dos de los peores azotes de la historia de Atenas, Alcibíades y Critias. Ya el mero despliegue de medios de Platón impide siquiera concebirlo así. Con su producción madura pasan a dispararse desde todos los ángulos los fundamentos del aristocratismo, las bases ontológicas, epistemológicas, psicológicas, teológicas, las cuales persiguen impedir cualquier forma de sociedad igualitaria fundamentando absolutamente la esclavitud. El que la idealización platónica de tal aristocratismo, esto es, en el sentido del gobierno de los mejores, al que antes aludimos, choque como tal, forma utópica y en algunos aspectos superficiales con la tendencia de la nobleza realmente existente, no es óbice para que en sentido profundo la justifique, a esta y a la futura, de forma general. Nos encontramos, pues, definitivamente ante una ética aristocrático-esclavista, en oposición directa con la tendencia democrático-esclavista, pues no hay que olvidar que la democracia helena también se fundaba en la esclavitud, sistema de producción dominante en la antigüedad. Fuera Platón o no consciente de ello, su aristocratismo intelectualista constituye de hecho una forma de renovación de la estrategia de dominación de la vieja aristocracia, o en última instancia se pone a su servicio. Aristocracia que, frente al pueblo, al demos, había perdido ya la capacidad de mantener el poder valiéndose de la mera fuerza bruta, es decir, había perdido el monopolio de la violencia. Esto se ve reflejado en la superación que el Sócrates platónico representa en los diálogos respecto del argumento de Calicles y de Trasímaco, argumento o postura que en su día fue también el del mismo Platón, y nuestro aristócrata ateniense adoptará para el cumplimiento de este objetivo la metis, la astucia, una forma de inteligencia subrepticia que no desecha la falta de honestidad e incluso la mentira y el engaño, pseudo, en griego clásico. Sócrates se valía de ella como grande sofista que era. Esta metis era una virtud muy reconocida en el período arcaico, cuyo ideal está inmortalizado en el personaje homérico de Odiseo, con lo cual tiene ya su historia, que pasa por Parménides. Para cerrar ya con esta clave estructural del aristocratismo ético, decir únicamente que el carácter proespartano de Platón, régimen existente en el Peloponeso, en contra del régimen democrático de Atenas, constituye una evidencia observable en múltiples pasajes de sus obras, como la misma República o la de su periodo de senectud Leyes. En el libro cuarto de la República, el Sócrates platónico declara ante Adimanto y Polemarco que el único tipo de Estado bueno es aquel gobernado bajo la forma de la aristocracia o la monarquía. Con el fuerte apoyo de la diarquía espartana, pudo la casta oligárquica a la que Platón pertenecía masacrar de un modo inaudito a los demócratas atenienses durante el gobierno de los 30, como ya indicamos. Platón considera a Esparta como la primera en la jerarquía de las ciudades-estado terrenales y su modelo político, el cual él entiende por timocracia, como el menos corrupto de todos, el más cercano al tipo ideal, el aristocrático.
La antigua timocracia de Solón es tenida en mente para la formación de sus tipos ideales, no históricos, como modelo del inicio de la degradación, y ello, evidentemente, por implicar cierta reforma en el ámbito de la redistribución de la riqueza, la cual atentaba contra el monopolio absoluto por parte de los eupátridas, es decir, la aristocracia arcaica. Así pues, de la degradación de ésta deriva lo que él entiende por oligarquía, plutocracia. Al ser el dinero el nuevo elemento en pugna por convertirse en el criterio del estatus social. En la República se nos cuenta esto mediante una evolución de linajes de tipos psicológicos, como más adelante veremos. Así será castigada la siguiente forma real de redistribución de la riqueza o ampliación del demos en tiempos de Clístenes, al considerar la democracia como una nueva degradación, a la que considera la causa directa de la peor forma de gobierno, la tiranía, de la cual sin ningún pudor responsabiliza a la democracia. Estos tipos de estado ideales de Platón derivan en último término del individuo, de tipos psicológicos, como más adelante veremos, fundándose en último término tales tipos psicológicos en caracteres innatos. Y aquí vamos a entrar a tocar la tercera de nuestras claves. Tercera clave, ética innatista. Para cumplir con el mentado objetivo de defensa del poder de la aristocracia, la ética de Platón se constituye como una ética innatista. Una ética innatista o fundada en el innatismo es aquella en que la virtud o excelencia, arete, le viene dada a cada cual con el nacimiento. Así se considera que dispone de ella uno prioritariamente por naturaleza, o que tal o cual es o no es virtuoso o excelente por naturaleza. En la ética de Platón, la virtud o carácter no se adquiere en lo fundamental mediante la educación y la influencia del entorno social, como venía haciéndose evidente en tiempos de Gorgias o Protágoras, en el apogeo de la paideia. Antes que por la influencia del mundo circundante, es predeterminada en Platón por la clase de alma que se introduce en el cuerpo en el momento de nacer. Esto no es nada nuevo, sino una renovación de la forma irracional típica con que la aristocracia tradicional trataba de fundamentar la desigualdad social, la cual se basaba únicamente en la desigualdad de riqueza acumulada. Para defender sus privilegios se vieron obligados a inventar una descendencia divina y un linaje, sin dar en ningún momento una explicación mínimamente satisfactoria de qué es ser el mejor, el Aristós, y ante la cuestión de por qué los mejores son los mejores, Platón contesta que porque lo son por dotación natural, por don, en última instancia, puesto por la divinidad. En el mito fenicio o de los metales, expuesto en el libro tercero de la República, se expresa esta idea del modo más descarnado y claro. Las almas dominadas por un metal en particular sobre los demás, oro, plata y bronce, predeterminan el puesto a ocupar en la jerarquía social de la ciudad-estado. Simplificando, las almas de oro tienen el potencial para ser gobernantes, las de plata, el de guardianes, y las de bronce, mercaderes o agricultores. Es muy significativo que ni siquiera se hable de los infraclasem, que constituían la gran mayoría de la población, como ya dijimos. Me refiero a los seres humanos esclavizados que mantenían a las clases anteriores con vida. Platón era tan extremo con su innatismo de la virtud que defendía inflexiblemente la esclavitud por nacimiento, es decir, que se oponía a que los recién nacidos de las mujeres esclavizadas fuesen alumbrados como libres. Esto iba mucho más allá de la forma de esclavitud que se practicaba en la Atenas de su tiempo, tratándose de esclavismo intensivo de inspiración lacedemonia. Su teoría del conocimiento se constituye para dar a esto un fundamento filosófico más general. El conocer es anamnesis, recordar lo que ya se sabe, lo que vio el alma pura de los elegidos previamente a la encarnación, cuando vagaba por el mundo de las ideas. Es una forma de innatismo. Lo que se busca con el mito de los metales, preciosos y no preciosos, repitamos, es un refuerzo del innatismo tradicional, el cual persigue defender la herencia de la riqueza y el poder acumulados mediante el linaje, lo único en que se basa la desigualdad social. El mantener una estricta jerarquía y estratificación sociales, en que las distintas capas sean prácticamente impermeables, es decir, que no permitan el flujo vertical y la mezcla interclase. Cada uno tiene que trabajar en lo suyo y su descendencia está eternamente condenada a la rueda de hámster de este destino. Se ha comparado y vinculado el sistema platónico con la sociedad de castas egipcia o todavía más estricta hindú.
ambas teocracias, algo de lo que luego nos ocuparemos. Esta apología del innatismo lo llega a plantear la práctica de la eugenesia, sentando con ello las bases del racismo, que en otros vídeos analizamos, el infanticidio de los nacidos con taras, la segregación educativa por clases. La tercera clase, la de los productores, poseerá una educación que no merece ser llamada tal cosa, completamente ignorantes de las verdades fundamentales, por no hablar de los seres humanos esclavizados. Las características propias de la aristocracia privilegiada, esto es, la propiedad privada y el egoísmo desatado que ella conlleva, pasan a ser en la fábula de Platón características innatas propias ahora de las clases desposeídas. Es la típica inversión dualista que se replica en todos los niveles. Como estamos viendo, lo importante no es tanto entender el modelo aristocrático ideal que Platón propone, sino el modelo material real en el que en el fondo se inspira y el que defiende por obedecer al interés propio, el oligárquico, el espartano. Sentadas con esto mínimamente las claves respectivas a los elementos de la ideología platónica más claramente tocantes con la infraestructura material, pasemos ahora a ver desde la perspectiva de los elementos en apariencia más puramente formales, los cuales, en concordancia con los primeros, se desdoblan y articulan para adaptarse a tal infraestructura en la misma apología de la jerarquización social o el mantenimiento parasitario de un estrato privilegiado de filósofos gobernantes. Sus formas fundamentales serán sus originales dualismo idealista y su jerarquización del ser. Emprendámoslo ahora con la cuarta de las claves. O mejor, dejémoslo para el siguiente vídeo. Gracias por comentar.